Queremos agradecer la posibilidad de participar en el Open. El año pasado INAR tuvo el honor de llevar una mesa que estaba orientada a hablar sobre el arbitraje y otros métodos de resolución de conflictos en Brasil, y este año habíamos decidido hablar de México. El año pasado, como estamos en un aeropuerto, teníamos una puerta de embarque que era un destino Sao Paulo, y este año, ya que vamos a hablar de México, pues hemos pensado en utilizar el mito del Quetzalcóatl, que habréis visto que todos me han mirado y han sonreído cuando he sido capaz de pronunciarlo correctamente, Quetzalcóatl. Bien. Y para ello nos van a acompañar esta tarde Laura Trejo, que es Chef Legal Counsel en Fermaca, con una amplísima experiencia en el mercado de la energía y la infraestructura y con experiencia también en arbitrajes. Andrea Horta, que es socia de Ruiz Silva Abogados y que viene en su condición de directora del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, más conocida como Canaco. También tenemos con nosotros a Krista Müller García, árbitro internacional enfocada en infraestructuras y en el mercado de oil and gas, y actual presidenta del Comité de Solución de Controversias en materia de infraestructuras de ICC México. Y por último, en el otro extremo, Alfonso Sepúlveda, que es socio de SEPLO, que es un abogado mexicano, también muy versado en litigación y arbitraje, que lleva ya 4 años, ¿verdad?, afincado aquí en España, entre 2018, sí. Entre idas y, bueno, ya algo más, entre idas y venidas. Bueno, ¿por qué hemos elegido el mito del Quetzalcóatl? Pues, según la leyenda, Quetzalcóatl era un dios benevolente y sabio que enseñó a los seres humanos sobre la agricultura, la metalurgia, la escritura y otras habilidades importantes. Se decía que era un ser divino que se había encarnado en la tierra como un ser humano y que había viajado por el mundo difundiendo su sabiduría y conocimiento. Sin embargo, Quetzalcóatl también estaba asociado con la muerte y el renacimiento, y se decía que había desaparecido al final de un ciclo de tiempo para volver en otra época. Los aztecas creían que Quetzalcóatl volvería algún día para restaurar el orden y la armonía en el mundo. Y de eso nos aprovechamos los españoles con la llegada de Hernán Cortés, y esa confusión pues contribuyó en cierta medida a la caída también del imperio azteca cuando confundieron a Hernán Cortés con ese regreso del Quetzalcóatl. Era visto como un ser divino que restauraba el orden y la armonía en el mundo. Se decía que su sabiduría y conocimiento lo convertían en un líder justo y equitativo que enseñaba a los seres humanos cómo vivir en armonía. Y al igual que el Quetzalcóatl, el arbitraje comercial es visto como una entidad que tiene la capacidad de restaurar el orden y la armonía en el mundo comercial. En resumen, ambos, el arbitraje comercial y Quetzalcóatl, se ven como entidades que tienen la capacidad de restaurar el orden y la justicia en sus respectivos ámbitos, el comercial y el mitológico. Y bueno, hace muchos años, en tierras de pueblo azteca, había un grupo de comerciantes que habían estado luchando por resolver una disputa comercial. Y llevaban muchos meses. Habían intentado resolver la situación por su cuenta, pero no pudieron encontrar una solución justa y equitativa que satisficiera a ambas partes. Laura, como representante, digamos, de una de estas empresas que podían estar en un conflicto, ¿qué es lo que buscan las empresas cuando tratan de encontrar un método de resolución de conflictos? Gracias, Eji. La verdad es que es muy importante que la visión de las empresas. Las empresas tenemos un objetivo, que es pues, generar bienes, generar riqueza. Cada vez más es la necesidad de las empresas, y más en México, y específicamente tratando del sector infraestructura, cada vez es más común la utilización de los arbitrajes. Pero es muy importante que estos sistemas, instituciones, abogados y el propio, tomen en cuenta la perspectiva de la empresa. A nosotros hemos tenido experiencias en este arbitraje y hemos llegado a algunas conclusiones. Para nosotros, tener procesos ágiles, eficientes, representa un gran reto. Las empresas no queremos estar en conflictos, queremos hacer negocios.
Pero indudablemente los conflictos y las controversias se presentan. Entonces queremos estar muy bien preparados, queremos tener una visión clara de a dónde nos va a llevar el arbitraje y cuáles son las mejores opciones que tenemos, ¿no? Cada vez esto se hace internacional. México tiene hoy por hoy una gran oportunidad de desarrollo y de inversión en México. En la infraestructura indudablemente es mucho mayor. Entonces nosotros estamos muy, muy preocupados porque el arbitraje se desarrolle cada vez mejor, con procedimientos mucho más ágiles. Pues eso, ¿no? Muchas gracias. ¿Y os dejáis aconsejar, por ejemplo, los equipos legales como el despacho que representan, y ellos os dejáis aconsejar o sois vosotros los que les dais directrices claras acerca del uso? O, por ejemplo, Alfonso puede venir y proponeros... No, indudablemente nosotros buscamos la mejor asesoría. Como te había comentado, queremos dar pasos seguros ya que estamos metidos en una controversia. Incluso lo planeamos desde antes, ¿no? Y tratamos desde la redacción de nuestras cláusulas, la redacción de nuestros documentos, asesorarnos en estos temas. Una vez que estamos metidos en una controversia, por supuesto, elegir el mejor abogado y elegir las mejores instituciones es tarea fundamental. CEPLO, la firma mexicana que nos ha asesorado, lo ha hecho excelentemente bien. Nos ha resuelto todas nuestras dudas, ha resuelto las dudas y las inquietudes de los inversionistas y de terceros interesados en nuestros proyectos. Es súper importante que todos tengamos tranquilidad durante estos difíciles procesos. ¿Y hasta qué punto una mala experiencia en algún procedimiento puede dar lugar a dudas en cuanto a continuar incorporando cláusulas arbitrales dentro de los contratos? Bueno, específicamente hemos tenido tristes experiencias, ¿no? Como te comentaba, para nosotros la certidumbre en cuanto a tiempo, costos, es fundamental. Y obviamente el resultado, pero estamos conscientes que los resultados de un arbitraje no siempre serán los que nos beneficien. Estamos conscientes de ello, pero sí tener certeza del alcance que va a provocar ese arbitraje. Las empresas efectivamente podrán tener conflictos en su razón de ser, ¿no? Obviamente tratamos de evitarlo, pero estamos conscientes de esto. Y entonces, un mal resultado o un resultado total y absolutamente inesperado sería catastrófico. Procedimientos largos, o sea, hemos tenido experiencias de arbitrajes que nos han tomado más de 4 años. Esto genera incertidumbre en los socios, en los accionistas, en el desarrollo de nuestros procesos que como infraestructura son muy complejos y de largo plazo. Entonces, queremos superar esas malas experiencias, queremos aportar para que la institución del arbitraje cada día se mejore y pues tratar de superarlas, ¿no? Gracias. Alfonso, ¿cuál es el tipo de apoyo que ofrecéis? A ver, como abogados, digo, cuando hablamos desde la perspectiva del abogado. Sí, desde mi punto de vista, lo que tienes que tomar en consideración es la confianza que genera la institución arbitral, la confianza que genera el proceso arbitral, en oposición a la confianza que te puede generar acudir a un mecanismo tradicional, digamos, de administración de justicia ante los tribunales judiciales, para empezar. Lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia es que la labor preventiva es fundamental. O sea, la labor preventiva es fundamental en la elaboración de los contratos, desde la elaboración de los contratos, porque muchas veces llegan los clientes, nos entregan ya un problema con una cláusula arbitral pésimamente redactada, que cláusula patológica, como designan aquí en el mundo de los árbitros. Y esa cláusula arbitral no te va a llevar muchas veces a nada bueno. Hay asuntos, desde mi punto de vista, que vale la pena
sí vale la pena manejar en los tribunales judiciales, ante el Poder Judicial común. Se habla mucho de que existe, sobre todo en ciertos estados de la República Mexicana, corrupción. Esa es la verdad de las cosas. Se habla de que existe corrupción y muchas veces los propios abogados que pierden los asuntos le echan la culpa a la corrupción, pero no es un tema de corrupción, es un tema de falta de capacidad de los abogados, un tema de falta de honestidad de los abogados en el manejo del caso. Y ahí realmente no importa si estás litigando tu asunto en un tribunal, digamos, de justicia ordinaria, en un tribunal federal, o lo estás haciendo ante un tribunal arbitral. Si no sabes presentar tu caso, lo vas a perder o lo deberías de perder. Y generalmente ese tipo de casos los pierdes en arbitraje, pero no necesariamente los pierdes cuando estás manejando un asunto en los tribunales judiciales, porque por una cuestión meramente procesal puedes ganar tu asunto. Entonces, la labor preventiva creo que es fundamental. Y lo de la confianza es igualmente fundamental. ¿En quién vas a confiar? En tu abogado. En tu abogado que cuando te redacta una cláusula está haciendo un buen trabajo. Hace poco me tocó ver, ya como árbitro en un asunto, de hecho, hace poco, muy recientemente, donde la cláusula arbitral había sido redactada en un contrato formato, un contrato norteamericano, y en la versión norteamericana del contrato la cláusula estaba perfecta. Bellísima cláusula y seguramente operaría muy bien. Pero cuando la empresa tradujo esa cláusula arbitral al idioma español, una pésima redacción, la cláusula no sirve y la dirección jurídica de la empresa dice, oye, ¿cómo es posible que tú no me puedas ganar mi asunto, ¿verdad?, con esta cláusula arbitral que está aprobada en las cortes norteamericanas? Digo, sí, pero tu cláusula arbitral traducida aquí en México no sirve absolutamente para nada, porque no dice lo que tú piensas que dice. Entonces, la labor preventiva es fundamental, ¿no? Y ahora después hablaremos, si quieres, de realmente cómo vemos nosotros hoy por hoy el arbitraje en México. Adelanto una cosa, el arbitraje en México sí funciona, el arbitraje en México tiene el apoyo judicial cuando debe de tenerlo. Desde luego siempre va a haber abogados, litigantes, que hacen una especie de arbitration rush, ¿verdad?, al arbitraje, porque ahora está de moda el arbitraje y entonces el negocio está ahora en el arbitraje. Y empiezan a usar tácticas que utilizan en los tribunales, pero ante los tribunales arbitrales, ante las instituciones arbitrales. Y entonces, pues, ahí tienes un problema serio. ¿Cómo tratas a estos abogados, ¿no? ¿Qué tipo de solución? Y eso ya nos platicará la licenciada aquí Müller, cómo lo ven, ¿no? Como árbitro, ¿qué haces ante una situación de esa naturaleza? Pero es un tema, en resumidas cuentas, de confianza. Confianza en tus abogados, que están haciendo un buen trabajo, que van a ser honestos contigo cuando les presentes el asunto, ¿no?, sobre las posibilidades de éxito que tienes. Pero en resumidas cuentas, hay una leyenda negra, como existe la leyenda negra esta de la colonia, de la cual estabas hablando, de que vete al arbitraje, no te vayas ante los tribunales judiciales mexicanos porque hay corrupción. Muchas veces hay más corrupción en el arbitraje que en los tribunales judiciales. Y te lo digo por experiencia. Y corrupción puede ser el hecho de que un tribunal arbitral no se declare incompetente cuando es incompetente. Pero es que un tribunal arbitral que se declara incompetente se queda sin negocio. ¿O no es así? Y esperando tanto tiempo que te llegue un asunto. Te llega el asunto y te presentan un tema de incompetencia y lo que buscas es, ¿cómo le hago para no declararme incompetente? Porque se me acabe el asunto y a ver si me vuelven a mandar un caso. En cambio, en tribunales judiciales, tú le presentas un tema de incompetencia al juez y lo que va a hacer es definitivamente declararse incompetente. Entonces, como puedes ver ahí, hay situaciones en cada uno de los foros donde dices, bueno, un tema de confianza en tu abogado, un tema de confianza en las instituciones, y en los dos lugares funciona. Pues ya hemos hablado de los clientes, de los usuarios, hemos hablado de los abogados. Vamos a pasar a hablar de las instituciones. Andrea, tú que vienes representando a Canaco, que es una de las grandes en México, cuéntanos cómo las instituciones apoyan para la confianza en el arbitraje. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de las instituciones, la labor que hacen es fundamental. En México hay 2 instituciones que administran arbitraje que son fuertes. Entonces, lo primero que les diría es, cuando pactan arbitraje, tienen que pactar una institución
que exista cuando nace la disputa, porque ese no es un bebé que se da luego, luego. Entonces, pueden hacer instituciones, y es real que ha habido un incremento en el arbitraje, pero tienen que buscar instituciones, digamos, sólidas, que tengan permanencia. Revisen los reglamentos, no todos los reglamentos son iguales. Entonces, tener un buen reglamento también da una confianza al árbitro, al usuario, que es el empresario, y también tenemos una labor importante porque tenemos varios frentes. Como Cámara, Canaco pertenece a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, la más longeva, 148 años. Se ha hecho un trabajo de acercar al usuario, nuestros socios, que son las empresas que utilizan el arbitraje, también los árbitros. Tenemos una labor de mucha responsabilidad de nombrar a los árbitros. Cuando nosotros ponemos un árbitro en una disputa, tenemos que ver qué tipo de disputa es, si tiene experiencia, no hay experiencia. Hay una labor muy importante también de dar una plataforma a árbitros jóvenes, y eso Canaco lo tiene con el reglamento expedito o el reglamento de baja cuantía, que nació en 2013 y buscó darle una respuesta a nuestro usuario, a nuestro socio, de vas a tener una disputa resuelta. El promedio en que se resuelve la disputa en un arbitraje expedito es de 60 días. Desde 2013 tenemos ese reglamento. Si tienes una disputa de perecederos, pues de aquí a que tengas un laudo en un año, esas manzanas ya no sirven, ¿no? Y tenemos varios tipos de socios en la Cámara. Y también tenemos una labor de acercar a la judicatura con el arbitraje. Alfonso comentaba, ¿no? Sí, creo que no todas las disputas son para irse a arbitraje, porque el árbitro no tiene imperio, pero el árbitro sí tiene dientes, entonces sí tiene una manera de decirle a las partes se van a comportar. Y si bien nosotros en las instituciones solo administramos, sí tenemos una labor de saber cómo son los árbitros. Llevamos una supervisión general del procedimiento, pero la responsabilidad de resolver la disputa evidentemente es del tribunal arbitral. Pero comentaban, oye, tengo un arbitraje de 4 años. Es una labor de la institución ir atrás del árbitro para ver qué pasa, ¿no? A veces es que duró mucho el arbitraje. Sí, pero tu calendario procesal incluía etapas que eran larguísimas. Entonces, eso no es una cuestión que puedas decir que fue la institución. Dile a tu abogado, porque era una disputa que pactaron producción de documentos, igual no necesitaba producción de documentos. Era una disputa que se podía resolver sin audiencia, podrías no haber tenido una audiencia y que se hiciera sobre la base de documentales, reporte de expertos escrito, ¿no? Pero hay casos en los que efectivamente no es la mayoría, yo diría no es así como funciona en general el arbitraje en México, pero la labor de la institución es estar atrás del árbitro, decir, oye, aquí lo que importa es resolver la disputa de manera eficiente, obviamente blindando el laudo para que sea un laudo ejecutable, pero sí es importante el tiempo. Entonces creo que decir 4 años, pues sí, no es lo ordinario, pero tienes que ver todos los factores y siempre tener una institución sólida, pues eso ayuda a dar la confianza en el arbitraje y a que se resuelva y se cumpla el laudo. Eso es. Y vamos a hablar del último eslabón de la cadena. Y Crista, también en México tenemos esta figura, esta persona, Xochitl, que es una persona sabia, que es una persona inteligente. ¿Es esa la figura del árbitro o se parece más al Quetzalcóatl, que es una figura semidivina, que tiene una parte humana y una parte divina? ¿El árbitro tiene esa parte divina del Quetzalcóatl? Bueno, muy buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Yo me voy a permitir, antes de contestar tu pregunta, tal vez abordar un poco de lo que han dicho mis copanelistas. Yo entiendo la preocupación del cliente como árbitro, creo que hay que ser muy empático en ese tema y entendemos que 2 de las principales preocupaciones de los clientes es el costo y el tiempo. Y entonces son preocupaciones muy válidas, muy importantes, pero aquí creo que tenemos que ser también muy autocríticos y entender que hay una responsabilidad compartida, sobre todo en la duración. Bueno, en los costos no hablemos, eso creo que aquí todos estamos conscientes que algo así como el 80% de los costos es de los abogados del counsel, entonces ahí sí no le toca al tribunal arbitral. Pero en temas de conducción del procedimiento, de la duración del tiempo, mucho influye la conducta de las partes. Entonces, la conducta de las partes, si tenemos unas partes no colaborativa o una parte altamente litigiosa o que está empleando las famosas guerrilla tactics, bueno, eso
necesariamente va y está en el objetivo principalmente es dinamitar el proceso, alentarlo lo más posible, y muchas veces esta es una estrategia y es una realidad, pero es una realidad que vamos a enfrentar, sea en sede judicial, sea en sede arbitral, cuando tienes esta conducta de las partes. Ahora, ¿qué podemos hacer como tribunal arbitral para tratar de mitigar este tipo de conductas? A mí en lo particular, por ejemplo, me gusta mucho que el cliente participe en la primera conferencia sobre la conducción del procedimiento. Creo que ayuda mucho el que el cliente esté ahí, que esté escuchando las propuestas de las partes sobre el calendario procesal, porque muchas veces de pronto dicen, no, es que, y lo decía bien Andrea, ¿no? Es que el calendario procesal preveía plazos muy largos. Tal vez si el cliente hubiera participado en esa conferencia y hubiera escuchado la propuesta de las partes, y muchas veces que el propio tribunal exhorta a las partes a reconsiderar esos plazos y los abogados dicen, no, necesitamos 120 días para cada ronda. Si el cliente hubiera estado ahí, tal vez haces un breakout room, les das 15 minutos a las partes para que hablen con su cliente y tal vez puedes reducir los plazos. Pero entonces, esta participación del cliente en estas conferencias donde tienes acceso a hablar directamente con el tribunal arbitral, a mí me parece una oportunidad muy valiosa y es una oportunidad que muchas veces creo que se desaprovecha. Un buen diseño de acta de emisión, una buena determinación de esas reglas procesales, me parece que también es algo muy importante, y hay veces que el tribunal se esmera muchísimo en su primera orden procesal, estableciendo cómo quiere que se presenten, por ejemplo, las pruebas, los formatos, la nomenclatura, y llega la primera presentación y las partes no lo respetaron, ¿no? Y entonces, o no lo presentaron de manera ordenada, o no está presentado en OCR, o no podemos identificar bien los anexos. Y todo eso entorpece. ¿Por qué? Porque el tribunal típicamente les va a volver a pedir que lo presenten. ¿Por qué? Porque si yo no puedo leer un documento y hacer una búsqueda rápida que me facilite mi labor, bueno, me voy a tardar más, ¿no? Entonces creo que este entendimiento de respetar las reglas, entender qué es lo que están buscando las partes y la participación del cliente es sumamente importante. Estamos lejos de ser dioses, creo que aquí todos somos humanos, el árbitro no está exento del error. Me preocupa el comentario de Alfonso y no lo demerito, este tema de la corrupción en los árbitros. No es mi impresión de México. Creo que México tiene una gran comunidad arbitral, una comunidad arbitral sofisticada. Por supuesto, siempre podrán darse casos y no estoy poniendo en tela de juicio las experiencias personales, pero creo que no es algo que caracteriza a México. Y sí estoy convencida que el mercado se autorregula, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Por la sencilla razón que tu arbitraje es tan bueno como tu tribunal arbitral. Si tú tienes una mala experiencia, un laudo que, por ejemplo, decía Laura, es que perdí, pero perdí porque está clarísimo que el tribunal no leyó, hubo pruebas que no analizó, es poco profundo, hay una falta de análisis, hay una carencia de una debida razonamiento. Esa es una muy mala experiencia y por supuesto que jamás nos van a volver a nombrar ese árbitro y harán bien en excluirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso se autorregula y en cuestiones en donde si una parte percibe un nivel de corrupción, de falta de imparcialidad, me parece que el deber de counsel es acercarse a las instituciones y decirles, yo sé que es complicado, sí, pero la única forma de saberse, partiendo de que esto es un procedimiento confidencial, es, bueno, si hay una molestia de las partes y una molestia fundada, acérquense a las instituciones y háganselo saber, ¿no? Y ahí me quedo para dar otra oportunidad de ronda. Aquí hay dos palabras que están tomadas. Empezamos, si quieres, Alfonso, empieza tú y luego Andrea lo tomas. Pero yo quiero escuchar a Laura también, porque estoy seguro de que tiene algo que decir. Vale. Yo también. Quizá entonces la palabra correcta no sea corrupción en los árbitros, pero sí una falta de honestidad. O sea, yo he visto, porque me ha tocado, y en instituciones como la ICC en México, donde
para ser árbitro te dicen, a ver, ¿cuáles son tus cualidades para ser árbitro? Entonces tienes una lista donde tú señalas qué tipo de especialidad tienes o qué tipo de conocimientos tienes. Y te ponen desde derecho marítimo hasta derecho espacial. Y he visto personas que se ponen en todo. Y no puedes ser experto en derecho marítimo y además en telecomunicaciones y además en infraestructura y además en construcciones y además en derecho espacial. Entonces, probablemente la palabra correcta no sea corrupción, pero es falta de honestidad, para empezar ahí, ¿no? Entonces, y también la falta de honestidad de la cual yo hablaba, cuando te presentan una excepción de falta de competencia o falta de jurisdicción como árbitro y buscas la manera de quedarte con el asunto. Entonces, quizá la palabra otra vez no sea corrupción, sea una falta de visión correcta de las cosas, ¿no? Y te digo, yo he estado como árbitro de parte, o sea, designado como por una parte, como árbitro. He sido designado por la Canaco como árbitro único. He manejado arbitrajes como el que manejamos con Laura, que duró más que la historia de Bleak House de Charles Dickens, o sea, 20 años de arbitraje en dos fases distintas. Entonces, por eso decía, pues, ¿cuáles son las cualidades que toma en cuenta una institución arbitral para designar a una persona como presidente de un tribunal arbitral? Los jueces, que muchas veces criticamos, los jueces tienen una capacitación continua en derecho no solamente procesal, sino también derecho sustantivo. Para ser árbitro, para ser presidente de un tribunal arbitral, donde quien te designa, en los casos en que te designa una institución arbitral, ¿en qué se fijan? En que aparezcas en Chambers, o que aparezcas en Best Lawyers, o que aparezcas en no sé dónde, donde realmente todos sabemos que son revistas muchas veces, que si pagas una cena en Londres donde te van a entregar todo lo cual premio, apareces rankeado. Y mientras más colaboras con la revista, te van subiendo de ranking. O sea, esa es la verdad de las cosas. Y entonces, ¿qué toman en cuenta las instituciones arbitrales para asignar a alguien como presidente? Las veces que estás sentado en ese tipo de eventos o realmente sus conocimientos jurídicos. Por eso yo digo, no necesariamente el arbitraje es la panacea. Tenemos muy buenas experiencias en arbitraje, como también tenemos no tan buenas experiencias en arbitraje, igual con los tribunales judiciales. Funcionan muy bien los tribunales judiciales, algunos, otros no. Andrea, Ese es mi punto de vista. ¿qué añadimos? Voy a tratar de contestar algunas cosas, unas opiniones de lo que dijo Alfonso. Creo que una labor, los requisitos del árbitro son independencia e imparcialidad, por lo menos en el reglamento de Canaco. Entonces, claro, cuando tú hablas de corrupción, que estoy totalmente de acuerdo con Crista, creo que no es corrupción, es falta de ética. Dices, yo no estaría de acuerdo que alguien diga, oye, me voy a declarar competente solo porque ve este negocio. Si tienes una visión a largo plazo y ves el arbitraje como una visión a largo plazo, dices, si hago bien mi trabajo ahorita, se va a escuchar y me van a volver a nombrar. Para que me quede con un arbitraje por un caso en donde me declaré competente cuando no lo era, y también lo son los argumentos de las partes. Entonces, yo creo que no. Y tienes la revisión en términos de la Lex Mexicana Arbitri. Cuando es incompetencia, vas con el juez. Y el juez le entra a decir, oye, ¿tenía competencia o no? Entonces, aún en ese caso, si se declara el árbitro competente, que yo creo que esa no es, digamos, la conducta generalizada en el arbitraje en México, tienes la revisión. Ahora, ¿qué hacen las instituciones? No es que nombremos a los árbitros porque, ay, lo vi 10 veces en todas las ediciones del Open o en México, en el Mexican Arbitration Day. No, o sea, sí hay una responsabilidad y lo tomamos serio. O sea, porque si a nuestros usuarios no les gusta el arbitraje, señores, se nos acabó el negocio y eso no lo queremos. O sea, nosotros tenemos el respaldo de la Cámara, pero tenemos que servir a la Cámara. Entonces, nosotros nombramos a árbitros en nuestros arbitrajes, pero también le ayudamos a los jueces. ¿Y cómo los nombramos? ¿De qué va la disputa? Porque claro, el que te dice marítimo, telecomunicaciones, pero ve farmacéutico, pero ve familiar, pues algo ahí nos suena bien, ¿no? Pero nos acercamos a decir de qué es la disputa. Sabemos qué tipo de persona es. Soft skills. Son súper importantes los soft skills en los árbitros. O sea, de repente ves unas partes que son súper aguerridas y en México sabemos que hay despachos que les encanta llevar las prácticas litigiosas más duras al arbitraje. Y señor, ahí necesitamos un Doberman. Y entonces las instituciones, cuando nos toca vamos a nombrar a alguien que muerda y que no le dé miedo morder, ¿sí? O sea, no solo es eso, y es uno de los negocios y de las grandes ventajas, y están en las estadísticas que se han hecho en arbitraje. ¿Por qué la gente pacta arbitraje? Porque yo puedo seleccionar mi árbitro. O sea, tengo un caso que es un tema de infraestructura. Por más que el juez está capacitado, nunca ha ido a una planta fraccionadora de nafta. O sea, el juez, por más que quiera hacerlo, no va a saber cómo leer
temas de expertos, o sea, pruebas, que él dice, pues estos eran muy bonitos, ¿qué hizo? Llamar a un perito tercero, ¿por qué no le va a entrar? Y llevamos cuántos años en eso. Entonces, la especialización y que tú puedas nombrar al árbitro, yo creo que es hasta parte del negocio, no solo el arbitraje, pero el negocio de las empresas. Y le invitamos a nuestros usuarios de acercarse y que nos cuenten cuando son estas historias de terror, como las que les ha tocado vivir, pues acérquense para que nosotros también sepamos del usuario. O sea, nosotros como instituciones queremos saber cómo vieron el arbitraje, ¿se puede mejorar? ¿Qué no se puede mejorar? Hay veces que tienen razón y tenemos que escuchar porque esto es un negocio y hay que hacer que funcione. Hay veces que decimos, esto es más de fondo, que le toca al árbitro, o sea, es cuestión de opiniones. Y claro, cuando tienes al cliente, que nos ha pasado que escuchamos al que va al usuario, ¿no? El in-house, pero va con el abogado externo y de repente, es que ¿por qué hicieron eso? Leyeron el reglamento porque tal artículo te lo permite. Entonces, o sea, yo creo que el arbitraje en México sí funciona, hay mucho que hacer, pero también necesitamos que se acerquen con las experiencias a las instituciones y sí creo que el mercado se autorregula. Eres un mal árbitro, eventualmente ya no te van a nombrar. Eres muy buen árbitro, te van a seguir nombrando. Y no nada más eso, disponibilidad, porque luego tienes a gente que son las que siguen nombrando, pues no va a poder leer. O sea, estadísticamente en México el juez le invierte 26 minutos a estudiar tu caso. O sea, en arbitraje tienes a alguien que le va a dedicar el tiempo. Entonces vemos no nada más la experiencia en arbitraje, los soft skills que tiene el árbitro, de qué va la disputa de fondo, qué disponibilidad tiene. Entonces nos tomamos muy en serio el nombramiento de árbitros. Y ya aquí me callo ahora sí. Laura, ¿querías añadir? Sí, pues justamente yo pienso esto. Sí tenemos la experiencia, las empresas sí les dedicamos, por supuesto, tiempo al tema de los arbitrajes, sobre todo cuando uno ya está plantado ahí. Pero en realidad nosotros estamos pagando un servicio. Y bajo esta circunstancia, ¿qué esperaríamos de una institución de arbitraje? Pues que al menos tuviera el control sobre los árbitros y finalmente los abogados o los árbitros se someten a su jurisdicción, digamos, y deberían de tener el control. Las empresas no nos dedicamos a los arbitrajes y por eso buscamos los mejores abogados. Pero sí esperaríamos de la institución que los controle y que aplique sus reglamentos. Por supuesto que sí nos dedicamos a leerlos, sí ponemos atención en los procesos, pero no somos expertos. Los abogados internos no somos expertos en arbitrajes y por eso tenemos que acudir a instituciones. Ahora, ¿por qué voy a elegir una institución u otra? Por la experiencia que vaya a tener, pero no me voy a esperar a pasar la experiencia para entonces decir, esta institución no la utilizo porque finalmente no tiene control sobre los abogados, no tiene control sobre los árbitros, no tiene control sobre los presidentes de los arbitrajes. Como empresas no podemos esperar a eso, entonces no podemos decir, bueno, voy a hacer 3 arbitrajes a ver cómo me va y a partir de ahí evalúo. Yo esperaría que todas las instituciones fueran sólidas, que a cualquiera que yo elija o a cualquiera que de común acuerdo pactamos las partes, pues sean sólidas, sean fuertes y entre ellos respeten sus reglas internamente. Finalmente es una comunidad no tan grande, entonces, ¿por qué yo tendría que asumir el riesgo de la falta de control de la institución? ¿No? Entonces, eso es lo que esperaría. Estamos pagando un servicio y queremos que ese servicio sea eficiente y eficaz. Sí, pero recordad que queremos tocar la última pata, que es el tema judicial, pero por favor, claro que sí. Tenemos 6 minutos. Bueno, yo nada más quería un breve comentario. Entendemos el rol de Inside Counsel, que no tendrían por qué ser expertos en arbitraje y por eso están contratando a sus abogados externos. Pero un mínimo de información cuando tú utilizas un servicio sí se espera. Yo aquí simplemente compartir que los usuarios tienen absoluta libertad de llamar a los consejeros, por ejemplo, en un arbitraje ICC y hablar y pueden decirle, oigan, está pasando esto con mi arbitraje, les pido que por favor contacten al tribunal arbitral y vean qué está pasando. Estoy segura que Canaco tiene esta misma apertura, entonces no es tanto que las instituciones controlen al tribunal arbitral, porque al final del día las partes nos eligen y estamos ahí para hacer una función. Creo que en la gran mayoría de los casos se hace bien y tan es así que el arbitraje está teniendo un gran éxito y es un método de solución de controversias preferible para las grandes inversiones.
Y sin duda estas malas experiencias, yo los invitaría a acérquense a las instituciones, ¿no? Sí, perdón. Claro. No, o sea, la verdad es que sí, o sea, nosotros también creemos que el arbitraje tiene un gran futuro, pero, y justamente es necesidad, ¿no? Que todas las partes platiquemos, que todas las partes expresemos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y nuestras necesidades. O sea, si tengo que volver a elegir arbitraje, por supuesto que lo voy a elegir. Pero sí esperaría pues, mejores resultados. Y no en cuanto al fondo, sino en cuanto al proceso, ¿no? A que sea ágil, que me lleve incluso a si tengo que perder, a que perdí por una razón justa, o no por negligencia, no por influyentismo, no por cosas así, ¿no? Que si esa fuera mi expectativa, pues entonces elegiría el proceso judicial normal, ¿no? Claro. Bueno, quienes hemos ejercido en España los últimos 10 años sabemos lo difícil que es tener un judicial que resulta errante en cuanto al proceso de revisión de los laudos, hasta que hemos tenido al Tribunal Constitucional en España, que ha tomado el timón en los últimos años y ha dictado una serie de sentencias que ha vuelto a enderezar el timón y a dar una seguridad para que el arbitraje no naufrague en España. No sé lo que pasará en el futuro con la inteligencia artificial, porque si al final son máquinas las que dictan los laudos, ¿cómo va a haber otras máquinas que revisen lo que unas máquinas han hecho? Yo creo que el proceso de revisión, como decía esta mañana Jesús Pérez de la Cruz, que está ahí sentado, no tendría ningún sentido. Con lo cual, veremos lo que pasa en el futuro. Pero, ¿qué tal en México? ¿Hay esa sensación de protección por parte del judicial en arbitraje? Bueno, yo como árbitro, nada más diría dos precedentes muy importantes. Empezó a ponerse de moda demandar al tribunal arbitral cuando se demandaba la nulidad del laudo. Ya salió una tesis de jurisprudencia que dice que nosotros no tenemos legitimación pasiva, entonces no tenemos vela en el entierro, como decimos nosotros. Y la segunda es que tampoco restituimos los honorarios. Entonces, a mí me parece fenomenal, creo que están entendiendo que nosotros cumplimos una función. A ver, y yo soy la primera en decirlo, si hay un laudo mal hecho que denota una negligencia grosera, evidente, demándenos por responsabilidad civil, como lo haríamos con cualquier otro prestador de servicios. Pero la judicatura, afortunadamente no estamos enfrentados. Creo que entendemos que su labor es de auxilio y cooperación hacia el arbitraje y los precedentes que vamos teniendo van marcando esta tendencia. Alfonso. Sí, definitivamente. Yo creo que de lo que hemos visto, los tribunales mexicanos han emitido, los tribunales federales, los tribunales de amparo, los que tienen la última palabra en procedimientos de revisión de un laudo arbitral, vamos a decirlo así. Hay suficientes jurisprudencias, hay suficientes criterios judiciales que dejan en claro, ¿verdad?, que hay que respetar la decisión de las partes, ejercida a través de su autonomía de la voluntad, que está elevado a rango constitucional incluso. Y si ellos quisieron arbitraje, pues con arbitraje se queda. ¿Querías bicicleta? Pues pedalea la bicicleta. ¿Querías arbitraje? Pues con esa te quedas. Si es cierto, si es verdad que, obviamente, por razones de orden público se pueden echar para atrás determinadas resoluciones de esta naturaleza, laudos arbitrales, pero en suma, yo te diría que el Poder Judicial mexicano cada vez está más capacitado en materia arbitral y, por lo tanto, son respetuosos de los laudos arbitrales. Sí, no, yo creo que la judicatura ha apoyado mucho el arbitraje, o sea, ya Crista dijo algunas tesis, incluso lo hemos visto en medidas anti-arbitration y ya han salido unas tesis que dicen, oye, una medida cautelar no puede llevar a desconocer lo que pactaron las partes en el contrato. Entonces creo que sí hay una apertura, obviamente hay mucho todavía que hacer, pero creo que México es una buena sede y la judicatura entiende el auxilio que le presta y que no estamos peleados y funciona bien.
Pues muchas gracias. Nos estamos ajustando perfectamente al tiempo que nos han concedido. Solamente un detalle es que en España se hubo una modificación legislativa en la que se estableció la responsabilidad civil de los árbitros y las instituciones tienen que tener un seguro de responsabilidad civil para poder cubrir. La verdad es que es una pena que estaba Pilar Perales por aquí, que es una gran experta en esta materia, que ahora intervendrá, pero que si lo hubiéramos tenido en esta mesa podríamos haber tocado el tema con un poquito más de profundidad. Así que, con mucha alegría, muchas gracias por la participación y hasta aquí hemos hablado del mito del Quetzalcóatl y cómo lo podemos enganchar con el arbitraje. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.